Con todo. ¿Cómo te va, Germán? Tanto tiempo. Bueno, candidato a diputado nacional. Así es. ¿Cuántas veces se va presentando? Esta es la tercera vez que participo en elecciones. Esta, la nacional, la segunda vez. Un poco su historia, ¿cuál es? Y la mía está íntimamente vinculada con la cuestión de las ciencias económicas, por supuesto, el desarrollo profesional. Soy contador, especialista en tributación. Y en el área, en lo que hace a la gestión pública, tengo gestión a nivel nacional, a nivel provincial. ¿A nivel nacional qué hizo? En la FIP, fui funcionario de la FIP, bueno, actual ARCA. En rentas de la provincia de Tucumán, fui subdirector de rentas del 2000 al 2003. Y luego fui secretario de Hacienda de Roberto Martínez Zavalía en Yerba Buena. Secretario de Hacienda de Domingo Amaya, en la gestión de Domingo Amaya en la capital, y legislador por la provincia en 2015. Ahora, usted es presidente en cuestión tributaria. Sí. ¿La recaudación de hoy cómo está? ¿Cómo la ve usted? No, tiene serios problemas a nivel nacional y también provincial. Provincial es mucho más grave que lo que ocurre a nivel nacional, pero la gravedad es el sistema en sí mismo, que es algo que es una de las propuestas que uno va a llevar a la Cámara Baja, modificar el sistema tributario. Nosotros estamos con un esquema anacrónico donde lo que se hace es siempre un sistema represivo en lugar de ser un sistema de incentivos, y cuando hablamos de incentivos no estamos hablando de baja necesariamente de alícuotas, sino simplemente que aquel contribuyente que esté dentro del sistema tenga ventajas comparativas sobre el que esté fuera del sistema. Hoy ocurre exactamente lo contrario, y eso produce no solamente un problema para las arcas, para las finanzas públicas, sino un grave problema en lo que hace a la competencia leal por parte de los comerciantes. ¿Cuál sería un ejemplo práctico? Un ejemplo práctico, eliminar todos estos sistemas que uno tiene hoy incorporado, como ser, por ejemplo, el impuesto al cheque. Son sistemas que lo que te hacen es excluirte del sistema y que no formes parte del sistema formal. Te encarece la formalidad. Entonces, simplificación también es muy importante, la simplificación a nivel nacional, bajar desde lo nacional a lo provincial y municipal, hacerlo mucho más simple el sistema, porque cuando uno lo hace el sistema más simple es mucho más fácil controlar, tanto para las administraciones tributarias como también hace la vida más sencilla para aquel que desarrolla una actividad económica. Pero la pregunta siempre uno se hace, ¿quiénes idean todo esto? Porque te dice, si no has presentado un término de la declaración jurada, te traban. Si no has pagado esto, un centavo, ¿no? Te traba. ¿Alguien ideado todo esto? Germán, lo que pasa es que lo que te va llevando siempre son las necesidades de la recaudación, ¿sí? Que te exigen las administraciones tributarias, siempre están a un nivel que no están arriba en las tomas de decisiones. Son actividades y son entes que tienen una actividad sublegal. Quien traza la política tributaria es desde el Departamento Ejecutivo, pero quien redacta las normas tributarias siempre son los parlamentos, tanto provinciales, nacionales, como los consejos deliberantes. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que los entes lo único que hacen es cumplir las leyes. Por eso es tan importante tener gente capacitada que trabaje en las cuestiones de fondo y que no se sume a la urgencia de la recaudación. Alberdi, yo siempre destaco una frase cuando dicto algunas charlas y en las clases también. Alberdi decía que sin renta no hay gobierno, pero sin riqueza no hay nación. Y entonces lo que no se está gestionando y estableciendo políticas públicas es hacia establecer y fomentar la riqueza. Lo que tenemos que hacer nosotros es profundizar esa cuestión. Lo que pasa en Tucumán es exactamente la antítesis de lo que hay que hacer. Y esto es viejo, no es solamente de esta gestión. Esto lleva más de 30 años, 20 y pico de años. Hoy tristemente, como tributarista, yo ingreso al sistema de renta y veo resoluciones que fueron hechas por mí en su momento. Entonces, más allá si eran buenas o malas, debo decir, bueno, el sistema está totalmente estancado. Estamos ante un sistema que es anacrónico, que es del siglo pasado, y lo único que hace es tender por la necesidad a la opresión fiscal, y cada vez se recauda peor. No solamente se recauda menos, sino que se recauda peor. Tenemos un sistema de informalidad en Tucumán de cerca del 60%. ¿Es mucho? No, es gravísimo. Esto no ocurre en otros lugares donde tienen un sistema tributario que es mucho más sano, y es más sano para la administración, pero también para el administrado. Hay que tener una visión hacia el administrado, y eso no es ser débil.
no es ser débil, eso es entender la realidad, entender la coyuntura, salir del microclima que se manejan algunos del poder, bajar a la realidad, saber cuál es la idiosincrasia de cada uno de los lugares. Tucumán es grande, había una provincia chica, pero es muy grande, y cada sector de la provincia tiene su idiosincrasia, su forma de desarrollo. No se está trabajando en los microemprendimientos, en las pymes. Acá en Argentina más del 70% de la carga laboral está dentro de las pymes. El 3% de la recaudación, la parte más importante, está sobre las grandes empresas, pero la fuerza laboral está en las pymes, y lo que no hay es un fortalecimiento en este sentido desde el Estado como para darle las posibilidades de desarrollo económico. Pero le hago una pregunta, ¿usted está cerca o lejos de Milei? Yo no estoy ni cerca, yo estoy lejos de los fanatismos. Yo creo que hoy estamos en este país lamentablemente contaminado con fanatismo, que el fanatismo siempre es malo. El fanatismo que hoy nos gobierna a nivel nacional y el fanatismo que nos gobernó hasta hace 2 años. Estoy muy lejos de eso y estoy del lado de la gran mayoría de los argentinos. Por eso, por ejemplo, un sistema que es un sistema... ¿Es peronista? ¿Cómo? ¿Es peronista? No, el kirchnerismo, más que el peronismo, en definitiva. Estoy alejado de esos extremos. Son extremos fanáticos que terminan siendo exactamente iguales, muy parecidos, parecen distintos en el discurso, en la dialéctica, pero terminan siendo muy parecidos en las formas inclusive y en el fondo también. De hecho, nosotros estamos ante un sistema hoy económico donde la macroeconomía yo respeto, pero están trabajando una parte de la macroeconomía. La economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Dentro de la economía está la gente, precisamente. Entonces, esa es la complejidad que tiene la economía y eso es lo que no se está entendiendo. Si uno no puede desprenderse de la cuestión social. Y en Argentina yo entiendo que respeto al presidente y es creo que fue uno de los únicos sinceros que hay acá, porque él dijo que él es anarcocapitalista, que odia al Estado y que lo quiere destruir. Y bueno, está bien, eso es lo que él lo manifestó antes de las elecciones. Y yo estoy totalmente en contra por una cuestión básica. El Estado no se conforma por una obligación, es una unión coetánea que se da en forma espontánea, la gente se agrupa para vivir en sociedad y como tal necesita una organización. Entonces, la organización está desde el pueblo hacia quienes gobiernan, en definitiva, y nosotros tenemos un sistema representativo. Entonces, ir en contra del Estado, en definitiva, es ir en contra de la Constitución, que es nuestra ley madre. Entonces, estamos dando vuelta al sistema. Yo creo que acá lo que hay, funcionan mal las organizaciones, pero el hecho de que funcionen mal no implica llevárselas puestas, hay que mejorarla. Que haya corrupción en la obra pública no implica que hay que dejar de hacer obra pública, es sustancial para un desarrollo económico. Si no hay obras públicas, no hay desarrollo de infraestructura. A ver, explícame, Germán, cómo se desarrolla la economía. Recién estaban hablando del tema de Yerba Buena. En Yerba Buena se habla de construcción, se está destruyendo una ciudad, no hay agua, no hay cloaca en muchas de las zonas. Entonces, estamos tratando los temas muy por arriba y no estamos yendo al fondo de la cuestión. Ahora, usted como tributarista, ¿qué opina cuando le decían, saquen la plata, los dólares del colchón? ¿Usted qué le decía a sus clientes? No, bueno, siempre está demostrado que la economía tiene un sustento básico, que es la confianza. Argentina, no solamente este gobierno, Argentina tiene un problema de confiabilidad. Y la única forma de ser confiable es establecer políticas públicas a mediano y a largo plazo. Hay temas de los cuales Argentina, independientemente del signo político, debería tratar y decir, señores, por acá vamos, por este sector y este es el camino. Puede haber matices desde el punto de vista político, pero hay temas que no se deberían tocar. Y por eso ya nadie nos cree, en definitiva. No les cree el argentino, que es lo más grave, y mucho menos aquel que pretenda venir a invertir desde el exterior. Ese es el problema que tenemos, confiabilidad. Ahora, el hecho de que venga un salvavidas, no importa de qué sector, pero siempre desde afuera, y que desde afuera no tengan que dictar cuáles son las políticas económicas, es tristísimo. Ahora, políticamente, ya entrando en esta cuestión, ¿cuál es su lema? ¿Cuáles son sus proyectos? Nosotros no tenemos un lema, sino tenemos ideas, tenemos conceptos, tenemos proyectos, vamos a trabajar, de hecho, ideas, que es un acrónimo, para nosotros estamos trabajando en ideas, considerando que trabajar desde la idoneidad, el desarrollo, la empatía, de la acción y la sustentabilidad. Eso es nuestro acrónimo IDEAS.
Lo que tenemos son proyectos muy claros para trabajar y para decir, bueno, no solamente son los proyectos, sino estoy capacitado directamente para dar la discusión en el Congreso, pero no para dar la discusión solamente de los temas que lleve el Ejecutivo Nacional, sino para llevar los temas de los tucumanos, porque acá, Germán, estamos perdiendo el foco. El diputado nacional representa al pueblo, no representa a un partido político. El diputado nacional debe representar al pueblo de las provincias, de las distintas provincias. Y acá lo que hay son algunos mandamás que tienen sus empleados. Yo no tengo un jefe político, entonces lo que nos lleva a nosotros son los problemas de los tucumanos, llevar los problemas de los tucumanos al Parlamento, a la Cámara Baja, y venir con soluciones. ¿Y cuáles son las soluciones? Trabajar en estos temas de fondo, la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma impositiva, la ley, trabajar y discutir dentro de la ley de la ley de coparticipación, sobre todo, que es un tema que desde el año 94 que estamos en falta. Esta actual ley de coparticipación federal tiene taches de inconstitucional, porque la reforma del 94 estableció que se debe dictar una nueva ley de coparticipación. Y trabajar también en el presupuesto que debería ser algo dinámico y de todos los años. Hace 2 años que no se trata el presupuesto. Y cuando el tucumano tiene que entender que cuando se discute, por ejemplo, el presupuesto, también se discuten algunos puntos esenciales y fundamentales y se pueden vincular y llevar temas de los tucumanos e incorporarlos dentro del presupuesto y venir con soluciones, con obras públicas en particular, obras de infraestructuras, obras de desarrollo. Bueno, todos esos temas que parecen muy lejanos y de imposible cumplimiento, se lo puede discutir en el Congreso y sobre todo trabajar en algo que es esencial, que es el consenso. El federalismo no es un dogma en Argentina, es una necesidad, porque es un país muy extenso, muy largo, es el 8º país en dimensión del mundo. Entonces, cuando se establece un sistema federal, no se lo establece porque sí, porque suena bonito, sino por una necesidad. Hay que trabajar por regiones, por sectores, y eso es lo que tienen que entender, y se está entendiendo, buena parte del país lo está entendiendo. Entonces va a ser fácil en la Cámara Baja conseguir consenso con las otras provincias para trabajar en los temas de fondo y volver a la esencia. Tengamos en cuenta que el verdadero poder nace y es originario de los municipios y de las provincias. El poder que hoy tiene la nación sobre las provincias fue delegado por las provincias. Fue la incompetencia de los gobernadores y hoy sigue vigente. Es mucho más fácil para un gobernador ir de rodillas a Buenos Aires. Actitudes que critican del presidente, lo que hizo con Estados Unidos, hacen exactamente lo mismo los gobernadores con el presidente de la nación. Van de rodillas a la nación a pedir una dádiva, simplemente que eso. No, tiene que modificarse el sistema para que automáticamente los recursos de todos los argentinos lo único que haga es volver en algo que sea fundamental en políticas públicas que tiendan al crecimiento. Nosotros tenemos una clase media que hoy está destruida. Le están golpeando muy fuerte, la motosierra golpeó en la clase media, no golpeó en la casta política goza de muy buena salud. Entonces, si no entendemos la idiosincrasia del argentino, sobre todo, la clase media es algo que nos diferenció del resto de América Latina. Yo no quiero un modelo Ecuador, no quiero un modelo Perú, un modelo Chile. Argentina llegó a Perú. Pero es una barbaridad pretender y tomar como modelos países como el resto de Latinoamérica, donde vemos todos los ratios, no existe la clase media. Nosotros somos totalmente distintos. Cuando se concibió Argentina y desde las raíces nuestros próceres soñaron, en definitiva lo lograron en cierta forma, basándose sobre todo en la educación. No es un tema menor. Entonces hay temas que hay que tener mucho cuidado, hay que trabajar, insisto, obviamente que hay que auditar absolutamente todo, hay que controlar, pero el hecho de que funcionen mal algunas instituciones no implica llevárselas puestas, destruirlas. En Argentina el gobierno central, por ejemplo, no tiene algunos conceptos, van en contra del INTA, del INTI, son establecimientos y organismos que son esenciales sobre todo para el interior del país, para el desarrollo de las pequeñas y las medianas empresas. Vamos a seguir hablando, le agradezco mucho. Gracias a vos, Germán, por el espacio. Señora. Muchas gracias.